El Observador. Muy bien, amigos, el contacto ahora es con nuestro compañero Samuel Belilti en el Congreso de la República. Él se encuentra con el secretario general del Partido Movimiento al Socialismo, Freddy Muñoz. Adelante, Samuel. Gracias, Alba. Efectivamente, continuamos en las puertas del Congreso de la República y mientras el pueblo sigue manifestando su júbilo por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, una delegación del Movimiento al Socialismo encabezada por su secretario general y altos dirigentes del partido se han acercado hasta el Congreso de la República. Señor Freddy Muñoz, ¿cuál es el objeto de su visita al Congreso en estos momentos? Vamos a hablar con el presidente Lepage y vamos a hablar con ustedes, que sabíamos que estaban aquí. La Corte Suprema ha hecho justicia. Su decisión es indudablemente trascendental. Con esa decisión, el pueblo venezolano y la inmensa mayoría de la gente honesta y decente del país han obtenido una gran victoria. Felicitamos orgullosamente a nuestro pueblo por esa victoria, por la lucha que realizó para que esa victoria se conquistara. También sentimos orgullo por la contribución que nosotros hemos dado a que esa victoria fuera conseguida. Ahora toca al Congreso, y solo al Congreso, tomar en sus manos la conducción subsiguiente del proceso, la sucesión, la designación del sucesor del presidente de la República, porque es al Congreso a quien corresponde esa decisión, no a más nadie. Aparentemente será el mismo Octavio Lepage quien asuma la presidencia, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución. Hacerlo de acuerdo con el artículo 187 de la Constitución. De eso hablamos un poco en el día de ayer y de eso vamos a hablar ahora mismo. ¿Cuánto tiempo cree usted que se demorará establecer definitivamente el camino, el rumbo que va a seguir Venezuela de aquí en adelante? Con el anuncio hecho por el presidente de la Corte Suprema, el documento contentivo de la decisión puede ser enviado inmediatamente al Senado, puesto que los votos salvados ya fueron consignados. De manera que podría ser cuestión de horas y el presidente del Senado había anunciado previamente que convocaría de urgencia a dicha Cámara. De todas maneras, nosotros vamos a renovar nuestro planteamiento de ayer para que se opere en tal sentido. ¿Usted cree que en el Senado efectivamente se sucederá una decisión unánime o usted considera que el sector de Acción Democrática puede votar en contra del enjuiciamiento del presidente Pérez? Yo creo que habrá una decisión favorable, no sé si unánime. Si la representación de Acción Democrática se niega a votar, se cubrirá de oprobio. Esa es su responsabilidad. Esperamos que haya allí, cuando menos, una parte de gente a la cual le quede un resto de honestidad y de sentido de la dignidad. Muchísimas gracias, señor Freddy Muñoz. Efectivamente, el secretario general del Movimiento Socialismo viene a manifestar su apoyo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia y a reunirse con el presidente del Congreso, Octavio Lepage, quien aparentemente está esperando que le llegue la comunicación oficial de la Corte Suprema de Justicia para ver qué va a pasar con Venezuela en los próximos días. Seguimos con el periodismo en acción de El Observador. Adelante, estudios. Gracias, Samuel, perfectamente bien. Y precisamente para continuar con esta jornada de periodismo en acción, nuestra compañera Damelis Díaz estará conversando en los próximos minutos con Monseñor Mario Moronta, obispo auxiliar de Caracas. Buenas tardes. Buenas tardes Venezuela. Hoy compartiendo este momento con Monseñor Mario Moronta, obispo auxiliar de Caracas, secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Venezolana, con quien queremos compartir sus criterios, su opinión de lo que estamos viviendo en este momento cuando la Corte Suprema de Justicia, en una decisión histórica, trascendental, decreta que hay méritos para enjuiciar al presidente, el primer presidente en la historia venezolana, en la era democrática, que es juzgado, puede ser juzgado en ejercicio de sus funciones, y quisiéramos ver cómo la Iglesia ve este momento histórico. Bueno, ante todo quisiera recordar los planteamientos que desde hace varias semanas hemos venido haciendo desde la Conferencia Episcopal Venezolana, en el sentido de que se acatara cualquiera que fuera la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y que siempre se hiciera esto con un gran sentido de responsabilidad y, por otra parte, de acuerdo a los caminos marcados por la institucionalidad y por las leyes del país, sobre todo la Constitución. En los primeros contactos que yo he tenido con la presidencia de la Conferencia Episcopal, hemos visto como un hecho ajustado pues a estos requerimientos, no solamente de la Iglesia, sino de todo el pueblo de Venezuela, que esperaba que la decisión que tomara la Corte, hoy la conocemos y acabamos de
de sentir también de boca del mismo presidente de la Corte cuál ha sido la decisión, pues que sentimos que se ha hecho con la madurez suficiente, con la responsabilidad suficiente y sobre todo sabiendo que lo que se quiere es profundizar más y mejor en la democracia, en la vida del pueblo de Venezuela. Por otra parte, sentimos la necesidad de reforzar en este momento el llamado a la institucionalidad, porque hoy la Corte acaba de indicar una sentencia que debe comunicar al Senado y ahora tienen que llenarse una serie de requisitos legales que esperamos, con la confianza que la Iglesia tiene pues en el pueblo venezolano, en las instituciones venezolanas, se va a hacer de acuerdo a lo que marca la ley. Y sobre todo, como conversábamos hace un momento, yo creo que es importante resaltar algo que quizás muchos sectores del país dudaban, la madurez política del pueblo de Venezuela. No digo por lo que está sucediendo en este momento, sino por lo que ha sucedido en esta semana. Caramba, en medio de estas tensiones que nos tuvieron y que ustedes, los periodistas, nos transmitían porque era su oficio, porque no se sabía qué iba a pasar, yo sentí, y así lo afirmé, lo afirmó el señor Cardenal, lo afirmó Monseñor Ovidio, incluso en su comunicado que daba a conocer a la prensa ayer, que veíamos que el pueblo de Venezuela, pues sí tenía inquietud, porque todos teníamos inquietud, tú, yo, todos nosotros teníamos la inquietud de saber qué es lo que iba a pasar, pero con una gran serenidad y sobre todo con un rechazo a la violencia. Y por eso aprovecho este momento, en nombre de la Iglesia, reafirmando el mensaje de la Iglesia para hacer el llamado a que las manifestaciones que puedan haber de las opiniones a favor o en contra no degeneren en violencia. Yo creo que todo el pueblo venezolano tiene derecho a expresar su sentir. Algunos estarán en contra, otros a favor, pero que no nos dejemos llevar en ningún momento de invitaciones a la anarquía, a la violencia, de ningún tipo y de ningún sector que venga. Hay usted en su llamado varias palabras en las cuales quiero detenerme. Usted habló de que este hecho profundiza la democracia y la vida institucional de Venezuela y hizo también un llamado a la institucionalidad. Es importante recordarlo y que compartamos aquí al pueblo de Venezuela que ahora viene una decisión netamente política, que es que el Senado de la República debe aprobar o no la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es una decisión de carácter político donde se va a hablar de la conveniencia de juzgar o no a un presidente. Entonces, dadas las condiciones del Congreso de la República, de la correlación de fuerzas a nivel del Senado, ¿cómo cree usted que va a ser esa decisión y tomando en cuenta que es de netamente político? Mira, yo exactamente no sé cuál va a ser la decisión. Yo no sé cuál va a ser la decisión, pero sí quisiera reafirmar lo que nosotros indicamos en un documento que incluso le entregamos al presidente de la República hace unos 11 días. Cada uno debe actuar de acuerdo a su conciencia, pero también con una gran responsabilidad y sobre todo pensando no en los beneficios partidistas, sino sobre todo en el bien común del pueblo. Pero creo que hay un paso. Sí, vamos a hacer contacto en este momento con Emira Sanabria, que se encuentra en el Congreso de la República. Adelante, Emira. Gracias, Damelis. Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en el Congreso y en este momento el senador Octavio Lepage, presidente del Senado, acaba de anunciar que a las 10 de la mañana de este viernes, es decir, del día de mañana, el Senado se reunirá para considerar esta ponencia que ha sido aprobada del magistrado Rodríguez Corro. Informó adicionalmente el senador Lepage que el magistrado Rodríguez Corro se comprometió a más tardar a las 9 de la mañana, haber enviado la comunicación aquí al Congreso para que sea examinada y puedan determinar si se autoriza o no el enjuiciamiento del presidente de la República. Por otra parte, consultamos al senador Lepage con relación a cuál va a ser la posición de Acción Democrática en esta sesión del Senado y la misma se va a definir en un CEN extraordinario que está convocado para las 6 de la tarde de hoy. A nuestro lado se encuentra el diputado Reinaldo Chervini, que le vamos a consultar su opinión con relación a esta decisión de la Corte y con relación al ambiente que usted observa en el país a raíz de esta decisión, estas manifestaciones que se ven como esta que hay aquí frente al Congreso Nacional. La decisión es histórica. La Corte Suprema de Justicia ha marcado pauta en la vida del país y yo le rogaría al pueblo de Venezuela que mantenga la serenidad, la calma para marchar juntos cívicamente por la restauración de un país que ha estado liquidado por un gobierno que dio espalda a la realidad social del país, que nos convirtió prácticamente en una colonia. Yo pienso que ha llegado el momento de ver a una nueva Venezuela con toda la calma y con todo el civismo
que se expresa en esta voluntad popular y en la decisión de la Corte. Ojalá pues esto funcione para el bien del país. Muchas gracias al diputado Reinaldo Chervini. Nosotros nos mantenemos aquí en el Congreso Nacional llevándoles a ustedes todas las reacciones que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia ha ocasionado aquí en el Parlamento. El pase es nuevamente para ti, Damelis, en los estudios. Mira, ¿puedo hacer contacto con Emira? Emira, tú que estás allí que puedes percibir claramente cuál es la reacción de los parlamentarios, específicamente de los senadores, nos gustaría conocer, ya que nos ha anunciado esta información tan importante, que a partir de las 10 de la mañana de mañana se va a considerar el antejuicio de mérito al presidente de la República a nivel del Senado. Nos gustaría conocer si hay ya acuerdos previos en relación a la aprobación por parte del Senado, el juicio político al presidente de la República. Ok, exactamente. Mira, te puedo decir que hasta los momentos, o bueno, ya tanto COPEI como el MAS, que son fuerzas bastante representativas en el Senado, habían anunciado con anterioridad su decisión de votar a favor del enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez. Otro voto que es muy importante, que es el del senador José Marcico Betre. Hace pocos momentos consultamos su opinión también, y él dice que su voto va a ser mañana también a favor del enjuiciamiento del jefe del Estado. Por ahí, entonces, tenemos que solamente queda fijar cuál va a ser la posición de Acción Democrática, que como ya les explicaba, el senador Octavio Lepage, presidente del Congreso, anunció que la posición que en definitiva va a tomar el partido de gobierno será definida en un CEN extraordinario hoy a las 6 de la tarde. Pero de cualquier manera pensamos que tanto con los votos de COPEI como los del MAS y los del senador independiente José Marcico Betre se puede hacer ya una correlación de fuerzas suficiente como para aprobar este enjuiciamiento al jefe del Estado. Es decir, que no va a ser una decisión demasiado tardía. Disculpa, no te escuché la pregunta. Que la decisión no será demasiado tardía o demasiado lenta, que se mantenga en vilo y más expectativas al país. No, yo, de acuerdo a lo que nos dijo el senador Lepage, yo creo que no, confiamos todos en que no, porque el magistrado Rodríguez Corro se comprometió a que mañana a las 9 de la mañana la ponencia está aquí en el Congreso, y justamente a las 10 los senadores tienen previsto reunirse para ya tomar una decisión y que cese la incertidumbre con relación a esta situación. Por otra parte, también el senador Lepage dijo que él asumiría con completa naturalidad, tal y como le corresponde de acuerdo a su cargo, la presidencia interina, la presidencia de la República de forma interina. Gracias, Emira. Nos mantenemos en contacto. Igual. Bueno, y ahora estamos recibiendo ya señal de la posición en las palabras del fiscal general de la República, luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Unidos y de varias latinas para pedirme declaraciones sobre lo que acaba de ocurrir. ¿Qué pasa con el sonido? Repito, acabo de recibir llamadas tanto de Europa como de los Estados Unidos y de diversas ciudades de América Latina preguntándome mi opinión sobre lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Y les he dicho a periódicos y estaciones de televisión y de radio de otros países que este es un acto trascendental y que significa un avance político e histórico en Venezuela. Les he dicho además que el comportamiento del pueblo venezolano es ejemplar. Aquí el pueblo está expresando su entusiasmo, su alegría hasta este momento con todo orden y con toda discreción. Y yo quiero decirle a través de ustedes, los medios, a los venezolanos y a las venezolanas, que administren el júbilo con moderación y que no se vaya de ninguna manera a alterar el orden público. Podemos expresar nuestra satisfacción sin necesidad de que se altere el orden público. Vamos a dar una muestra de país maduro, de pueblo que aspira a vivir en la democracia. Pero también le quiero pedir al gobierno que evite las provocaciones y las agresividades, las claques políticas. Tengo denuncias de varios diputados que vinieron ayer a decirme que se están planeando una serie de venganzas contra mí y contra otras personalidades del país, y yo encuentro que esto es inconciliable con una república decente. El presidente de la República, el gobierno nacional y los sectores políticos que lo apoyan
tienen derecho a expresar sus opiniones, pero no tienen derecho a agredir al resto de los venezolanos, que en este caso son la mayoría, con amenazas y con presiones de ninguna naturaleza. Como ustedes saben muy bien, yo durante estas 8 semanas, más de 8 semanas, que han transcurrido después que inicié el antejuicio de mérito al presidente de la República, he guardado silencio. He dado una muestra con esto de el respeto a las instituciones y del respeto a la Corte Suprema de Justicia. Nadie me ha visto presionar a los magistrados. Nadie me ha visto decirles palabras en ningún sentido, ni en privado ni en público, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me he reservado mis opiniones y ustedes mismos, representantes de la radio, de la televisión y de la prensa escrita, les constan lo que esto es verdad, porque me he negado a dar declaraciones durante este ya largo trayecto de tiempo. Las instituciones hay que dejarlas funcionar, y el presidente de la República en los últimos días ha hecho una presión insólita, repito, una presión insólita para que esta decisión no se produjera. No necesito traer aquí ninguna prueba, basta con que ustedes vean los discursos, las exposiciones por televisión o las declaraciones de prensa o de radio hechas por el jefe del Estado para que ustedes comprueben claramente la presión que ha hecho el Poder Ejecutivo. Eso no ha bastado porque la Corte Suprema de Justicia decidió con autonomía lo que consideró que debía decidir. Quiero igualmente decir que este no es un juicio político. Subrayo esto de manera especial ante los periodistas extranjeros, y lo he dicho esta tarde a los que me han llamado por teléfono. No es un juicio político. El presidente de la República ha querido expresar a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que esta es una venganza de sus enemigos históricos, entre los cuales supongo que me cuenta a mí, y que le cobran viejas facturas, y que no es un juicio que se basa en pruebas, sino en especulaciones de otro orden. Quiero decirles a la prensa nacional y extranjera que este no es ningún juicio político. He pedido un antejuicio de mérito por malversación de fondos públicos y por peculado. Este no es un juicio político, y los argumentos llevados en mi escrito ante la Corte eran argumentos jurídicos, no políticos. Y la decisión de la Corte se ha basado también en argumentos jurídicos, como ustedes conocen, por lo que se acaba de anunciar. De allí, por lo tanto, que no se puede falsificar el concepto y el sentido de este antejuicio de mérito. Quiero decirles también otra cosa muy importante. Los pasos que han de darse de aquí en adelante no los inventa nadie. No los va a inventar el presidente de la República, ni los va a decidir él, ni yo tampoco, ni la Corte. Están establecidos en la Constitución. Es la Constitución la que establece un programa de qué es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que cumplir. Debo decir en relación con esto que considero que el presidente de la República no tiene en este caso facultades constitucionales para dejar encargado a un ministro del Poder Ejecutivo. Este caso no está previsto en la Constitución en la forma como ha pretendido decirlo el presidente de la República. Y si él nombra un encargado, ese nombramiento sería anulable, y yo solicitaré la nulidad de ese nombramiento si se produce ante la Corte Suprema de Justicia. Y los actos que ese gobierno pudiera ejercer en nombre de la República serían anulables, lo cual traería consecuencias y efectos económicos, políticos y administrativos para el país. Yo espero, por lo tanto, que el presidente de la República entienda la situación y se disponga a acatar la Constitución. Por otra parte, se les va a distribuir, si no está distribuida, les ruego a la oficina de prensa que lo haga de inmediato, el artículo 250 de la Constitución,
se hizo allí una copia de un artículo para facilitarles a ustedes su lectura. En ese artículo 250 se establecen consecuencias muy graves para el caso de que en Venezuela se altere el sistema constitucional o se usurpen las funciones legítimas que la Constitución establece. Como fiscal general de la República, me reservo también el derecho a intervenir en un momento posterior si es que yo encuentro que hay alguna amenaza de violación de la Constitución, porque a mí se me encomienda, de acuerdo con la Constitución, la recta observancia de las leyes. Y si yo veo que el gobierno nacional pretende alterar el sistema legal de la República, yo acudiré de nuevo a la Corte a oponerme solicitando la nulidad de esos actos o de esas decisiones. Quiero decirles a ustedes también que tengo confianza en las autoridades militares. Los informes que tengo hasta este momento de las actuaciones de las autoridades militares son satisfactorios, tanto de la Guardia Nacional como de las otras autoridades que están en este momento preocupadas por problemas de orden público. No tengo hasta este momento ningún informe que me haga pensar que hayan cometido violaciones a los derechos constitucionales. Pero que no se preste cualquier manifestación de júbilo que quieran expresar los ciudadanos libremente para confundir esto con alteraciones y subversión. Una cosa es la alegría y otra la subversión. Yo creo que en esta materia las autoridades militares están claras, tengo confianza en ellas, repito, y me parece que no hay ninguna razón para esperar que haya alteración del orden público. Se trata ahora en Venezuela de luchar y de afianzar la lucha contra la corrupción. Este no es sino un paso dramático, pero un paso solamente en la lucha contra la corrupción. Yo espero, y así se lo he dicho a las emisoras y radios y periódicos extranjeros, espero que la comunidad internacional entienda que en Venezuela lo que está planteado en este momento es una lucha contra la corrupción y no la persecución política de nadie. Aquí nadie le está cobrando al presidente de la República ninguna afrenta ni ningún agravio. Solamente se le está reclamando la responsabilidad por un acto que se considera que envuelve su responsabilidad. Y no puede ser, cuando se dice que el escrito presentado por mí no tiene fundamentos legales, no puede ser que haya tanta gente esté equivocada. Que primero el informe de la Contraloría General, después el informe del Banco Central, de la presidenta del Banco Central, informe que no se nombra mucho, pero que fue muy importante en nuestras investigaciones. La opinión del propio ex procurador que renunció, y ahora la decisión de la Corte. No es posible que tanta gente esté equivocada y que el único que tenga razón sea el presidente de la República. De modo pues que estas son mis palabras. Yo creo que como les dije antes, el programa para resolver los pasos que hay que dar de aquí en adelante está previsto en la Constitución. Está previsto primero en el artículo 150 de la Constitución, en las atribuciones del Senado, ahí está previsto un paso. Y después en los artículos 187 y 188, pero particularmente en el artículo 188 de la Constitución. Lo que hay es que aplicar esas disposiciones. Y es al presidente del Senado, y no a un ministro nombrado por el presidente de la República, a quien le corresponde ejercer las facultades establecidas para estos casos por la misma Constitución. Pero yo no me quiero adelantar porque es ahora al Senado a quien le corresponde la decisión. Y yo respetaré lo que el Senado acoja, lo que decida el Senado. Pero como hay mucha confusión en esta materia de que a quién le correspondería
el ejercicio del Poder Ejecutivo en caso de que el Senado decida, repito, en caso de que el Senado decida, yo tengo que responderles a ustedes que le corresponde, de acuerdo con el 188 de la Constitución, al presidente del Senado. Eso es todo. Si alguna pregunta existe por allí. No hay ningún vacío de poder, absolutamente ningún vacío. No puede haber vacío de poder cuando hay una decisión de la Corte. Y en cuanto a la renuncia del gabinete, eso no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista constitucional. Ese es un mecanismo simplemente que se acostumbra de un modo ritual en estos casos. Cuando hay una crisis política, renuncia al gabinete. Eso no tiene ningún efecto constitucional. Vamos a darle la palabra a los colegas. En cuanto a vacío de poder, quiero decirles que vacío de poder es el que hay en un país donde la gente no puede salir a la calle con tranquilidad, donde la gente no tiene seguridad ni de día ni de noche. Ese es el verdadero vacío de poder que hay en Venezuela. El vacío de poder es cuando las instituciones no funcionan, cuando se acude a un juez y el juez no atiende una solicitud, o cuando la administración pública está en quiebra. Eso es el verdadero vacío del poder. Yo quiero decirles otra cosa a ustedes, a toda la prensa aquí y a todos los medios aquí reunidos. Ojalá que el gobierno entienda su papel y que no amenacen como lo quieren hacer algunos con el pretexto de defender la democracia, amenazar a la gente con represalias o, como han denunciado algunos diputados, con actos de venganza personal, o como se acostumbra algunas veces, con insultos y con campañas difamatorias, calumniosas, y con eso que se ha llamado en los últimos tiempos la guerra sucia. La respuesta del gobierno yo espero que esté a la altura de la responsabilidad histórica que tenga. De mis labios no van a salir insultos ni agresiones contra nadie, ni de la Fiscalía General de la República van a salir amenazas contra nadie, sino las acciones legales que nos corresponden de acuerdo con la Constitución. Yo invito al presidente de la República a que se sitúe en un plano de altura, de responsabilidad histórica, con sus atribuciones y con el papel que le toca como jefe del Estado en un momento de crisis. No tiene el presidente, ni tengo yo, ni tiene nadie en Venezuela hoy que someterse a otra pauta que no sea la pauta de la Constitución. ¿Quién preguntaba? Vamos a dar en orden. Bueno, estábamos escuchando las palabras del fiscal general de la República y su interpretación de la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia de aprobar los méritos para un juicio al presidente de la República. Es importante señalar lo que dijera el fiscal general de la República en cuanto a que todos los pasos previstos de aquí en adelante están establecidos en la Constitución en el artículo 250 y que de alguna manera habla de tomar acciones si se violaran algunos de estos pasos que están establecidos en la Constitución Nacional. Vamos a ir a unos compromisos comerciales, al retorno vamos a hablar de esta opinión del fiscal general de la República con Monseñor Mario Moronta. Ya venimos. El Observador. Yo considero que Venezuela está afirmando sus instituciones democráticas, que Venezuela está demostrando que la democracia es algo más que una empresa electoral para elegir congresantes y gobernadores, que es un estado de ánimo, una conciencia colectiva. Pero ¿está usted dispuesto a asumir la primera magistratura interinamente para facilitar que haya una vía democrática para las nuevas elecciones, para que se puedan realizar con calma las nuevas elecciones? ¿Sería usted la persona que puede garantizar? ¿Usted tiene el consenso, doctor Velázquez? Yo no puedo calificarme a mí mismo. Y por lo demás, yo soy un hombre de provincia y los andinos tenemos como norma no fabricar fantasías, no hablar sino sobre realidades. Ese hecho, en mi caso personal, no se ha planteado y por lo tanto sería un poco hablar por hablar necedades. Sería un ejercicio de barata futurología. Y yo dije en una ocasión, y lo repito, que no me siento rival de Orangel. ¿Cuál cree usted que será el destino del presidente Pérez? Bueno, no soy futurólogo, pero le deseo el mejor destino.
como venezolano, como paisano. Él ha anunciado que va a defenderse ante el país. Eso sería una gran jornada, otro ejemplo más de democracia. Al final, la Corte Suprema de Justicia, después de oír su defensa, la de los abogados que lo acompañen, y decidirá en los meses futuros. Ese será su destino. Después de que las proposiciones que ustedes hicieron no se llevaron a cabo, ¿usted considera que este juicio reivindica un poco esas propuestas que hicieron ustedes? No, esas propuestas esas propuestas están vigentes, y en la medida en que no se tomen en cuenta por este gobierno que va a empezar, por el gobierno que va a ser elegido el 5 de diciembre, por los gobiernos futuros, se ahondarán los problemas sociales y económicos que dan origen a la inestabilidad tanto política como institucional del país, porque allí planteamos problemas económicos y sociales. Doctor, y la... que no está planteado, pero es que en los círculos políticos se insiste mucho en su candidatura para el itinerato. Si usted fuera elegido presidente de la República... Pero se lo ha dicho. Doctor, si usted fuera elegido presidente, ¿usted se abocaría a iniciar esas reformas de inmediato o tendría otra prioridad? Habría... Tranquilo. Bueno, el primer deber de todo jefe está cumplir con la Constitución, y ahí está todo en la Constitución. Entonces usted no descarta esa posibilidad. Ningún venezolano que sea llamado a ejercer estas funciones debe descartar la posibilidad de cumplir con la Constitución. Cuando se deja de cumplir con la Constitución y con los señalamientos que en cuanto a deberes en cuanto a derechos económicos y sociales del venezolano están ahí prescritos, las crisis se profundizan y las complicaciones políticas se ahondan. Muchísimas gracias, doctor. Estas fueron las declaraciones del doctor Ramón J. Velázquez a su salida del Congreso de la República, cuando, como todos ustedes han escuchado en vivo e en directo a través de las pantallas de Radio Caracas Televisión, el doctor también aplaude la decisión de la Corte Suprema de Justicia como un triunfo para nuestra democracia. Adelante, estudios. Muchísimas gracias a Samuel Belilti. Vamos a hacer un contacto telefónico con nuestro compañero Sergio Novelli. Él se encuentra en la sede del Partido Social Cristiano Copey. Vamos a conversar con el candidato de la Tolda Verde, Osvaldo Álvarez Paz. Adelante, Sergio, buenas tardes. Muchísimas gracias, Salvador Cecilia. Nos encontramos efectivamente en las puertas de la sede del Partido Social Cristiano Copey, en vista de que dentro de unos pocos minutos se podría darse inicio, mejor dicho, se dará inicio a un Comité Nacional Extraordinario convocado por la alta dirigencia del Partido Verde. Este Comité Nacional se realizará en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que se acaba de dar a conocer, y entonces el Partido Social Cristiano Copey dará a conocer su posición en torno a cuál será lo que ellos decidirán, la posición que ellos tomarán en torno a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Hace pocos momentos se acaba de hacer acto de presencia en el Partido Social Cristiano Copey el candidato presidencial de la Tolda Verde, Osvaldo Álvarez Paz. Vamos a conversar con él directamente. Doctor Osvaldo Álvarez Paz, estamos en vivo, en directo, vía telefónica, con Radio Caracas Televisión, Alba Cecilia Mujica. Queremos primero que nada conocer cómo ve usted esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. La esperábamos. Todo está dentro de lo que el PIB presentía que iba a suceder en el día de hoy. Es una decisión importante, es una decisión aleccionadora, y ahora le corresponderá al Senado de la República y al Congreso complementar un proceso que va a desembocar en el inicio de una transformación y de un cambio muy profundo en la vida venezolana. Las lecciones que se están derivando de todo este proceso tienen que ser asimiladas. Y yo quiero despejar ante los compatriotas que nos están escuchando toda duda o todo temor en relación a potenciales o reales vacíos de poder que puedan producirse. No habrá vacíos de poder, no habrá violencia. Este país ha madurado mucho más de lo que sus dirigentes se imaginan, y nuestras Fuerzas Armadas, que en mi opinión son quizás el pilar más sólido con que cuentan las instituciones democráticas venezolanas para su preservación y para su defensa, impedirán que cualquier hecho irregular pueda alterar la tranquilidad y la seguridad de los venezolanos.
¿Pero usted cree que cambian las cosas ahora que la decisión o el antejuicio pasa al Senado de la República? Bueno, yo pienso que todos tenemos que trabajar para que las cosas cambien. El Congreso debe hacer su trabajo con la celeridad que las circunstancias imponen y cada uno debe cumplir lo mejor que pueda el deber y el trabajo que en este momento tiene encomendado. Bien, muchísimas gracias entonces al doctor Osvaldo Álvarez Paz, quien ahora va a entrar al Partido Social Cristiano Copey para reunirse con los demás miembros de la alta dirigencia de la Tolda Verde para iniciar el Comité Nacional Extraordinario de este partido. Sergio, Dime, Alba. ¿tienes por allí al doctor Osvaldo Álvarez Paz para hacerle una pregunta? Ajá, dime, Alba, déjame ver si lo puedo agarrar. Ok, dime, yo la... Ok. Disculpe, doctor Álvarez Paz, aquí está Alba Cecilia Mujica, quiere hacerle una pregunta en vivo. ¿Aló? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, Alba Cecilia, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Mire, quería preguntarle, ¿cómo ve usted después de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia lo que va a significar el proceso electoral? Específicamente, ¿usted se podría haber beneficiado de una decisión de este tipo de la Corte y sobre todo de la respuesta que ha tenido el público, lo que hemos visto en la calle? Mira, yo no estoy vinculando esta decisión de la Corte con la situación electoral ni con mi candidatura expresamente. Yo creo que eso es perfectamente secundario. Pero sí pienso que todo lo que contribuya a profundizar el desarrollo democrático de Venezuela y a impulsar la renovación ética y material del país, fortalecen, no digamos que solamente a mi candidatura, sino a todos los venezolanos, especialmente a las nuevas generaciones, que pueden ver complementada su decisión del 25 de abril, cuando me escogieron como candidato, con estos pasos firmes que las instituciones fundamentales de la República están dando ahora. Doctor, ¿usted cree que ha salido fortalecida la democracia y que se ha dado un voto a favor a nuestro país que tiene muchas cosas que dar? Mira, yo creo que sí se está fortaleciendo la democracia. Ese fortalecimiento continuará con la decisión del Senado, con la posterior decisión del Congreso y finalmente con el proceso electoral que ya también se está iniciando. Tengo la firme convicción de que la confianza empieza a renacer en Venezuela y en los centros internacionales que con mucha preocupación se ha estado analizando la situación general del país. Creo que esta es una fecha verdaderamente importante que va a significar el inicio de la verdadera normalización y regularización de la vida nacional. Doctor Osvaldo Álvarez Paz y Jaime Suárez del Observador, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. ¿Usted piensa que con esta decisión de la Corte la justicia venezolana ha salido fortalecida? ¿Ha recuperado la confianza ante la opinión pública? Por supuesto que sí. Mira, para nadie es un secreto la cantidad de presiones a las cuales estuvo sometida durante estos días la Corte Suprema de Justicia. Yo lo decía ayer en unas declaraciones, que lo importante no eran las presiones que ellos estaban recibiendo, sino que nos demostraran los magistrados que estaban curados de eso, que están hechos a prueba de presiones y pienso que han dado una buena demostración en ese sentido. Doctor Álvarez, ¿qué va a pasar en el Congreso, en su opinión? Yo creo que se va a autorizar el juicio del presidente y se va a escoger a un compatriota para que complete el periodo constitucional. Yo creo que no habrá nada distinto a esto y a pesar de que no es usual que estas cosas sucedan, debemos afrontarlas desde una perspectiva de normalidad que yo pienso está absolutamente garantizada. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias al candidato del Partido Social Cristiano Copey, Osvaldo Álvarez Paz, por esta nueva primicia del Observador de Radio Caracas Televisión. Muy buenas tardes, doctor. Vamos a cumplir entonces con unos compromisos Así comerciales. es, amigos, sigan en la compañía de su Radio Caracas, la televisión. El Observador. Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Como el inicio de una lucha a fondo contra la corrupción, calificó a Arturo Uslar Pietri la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar con lugar el antejuicio de mérito al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Este 20 de mayo va a pasar a la historia de Venezuela como una de las grandes fechas de la democracia venezolana. Es la primera vez en 200 años de historia que vamos a tener en que un presidente de la República en ejercicio es acusado ante el más alto tribunal de la República por malversación y peculado, y el alto tribunal encuentra que hay méritos para proseguir el juicio contra él.
Esto tiene que tener consecuencias gigantescas de todo índole. En primer lugar, va a sincerar la democracia venezolana. En segundo lugar, va a fortalecer las instituciones. En tercer lugar, le va a dar fe al pueblo en que las instituciones democráticas pueden funcionar. Y va a ser, sin duda alguna, el comienzo de una lucha decisiva y a fondo contra la corrupción, que ahora sí es verdad que no va a tener cortapisas para llevarla adelante. Por su atención, muchísimas gracias y manténganse en nuestra sintonía que seguiremos informando. Moderador y director, Marcel Granier. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Para nosotros es un orgullo presentar al Fiscal General de la República. Hoy es un día histórico en Venezuela. Por primera vez en nuestra historia, la Corte Suprema de Justicia declara que hay méritos para juzgar al presidente de la República por peculado y malversación de fondos. Sin embargo, fiscal, los amigos del presidente han señalado, y el propio presidente han señalado, que se trata de una venganza de sus enemigos políticos, que este es un juicio político. Yo creo que, con todo el respeto que me merece el jefe del Estado, él debería revisar esta óptica y esta perspectiva, porque a veces da la impresión de que él no entiende bien la situación del país. ¿Cómo puede imaginarse que esto es el producto de una venganza personal o colectiva? Porque daría la impresión de que el presidente piensa que hay una especie de venganza colectiva y que quiere hacerse de él una pieza holocaustica del país, y de que hay una serie de acreedores que en un momento dado le quieren caer encima porque piensan que es una oportunidad para hacerlo. En la medida en que él vea esto como un problema personal, se va a equivocar y puede continuar equivocándose y contradiciéndose y además haciéndole un gran daño al país. Yo le solicitaría de la manera más cordial, si se puede llamar así, al presidente de la República que volviera a ver este asunto con otra lente, con otra mentalidad. Esta no es una venganza histórica. Esta es una situación de típico carácter jurídico e institucional. No es tampoco un juicio político como se ha pretendido. Esta tarde me llamaron tanto de Europa como de los Estados Unidos y de varios países de América Latina, y tuve varias entrevistas de radio y de prensa, y les expliqué esto, porque me preguntaban que si era verdad que este era un juicio político. No, este no es ningún juicio político. Esta es una acción que se ha iniciado por malversación y por peculado. Y ni siquiera es un juicio, es un antejuicio de mérito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que es un antejuicio de mérito y qué quiere decir que la Corte ha dicho que se puede proceder? Que hay unos elementos suficientes y bien fundados que merezcan abrir un juicio. Eso es lo que quiere decir. O sea que ahora usted tendrá que formular una acusación distinta de la que ya hizo. Después de esto sigue un procedimiento que primero se regula por la Constitución. Ahora el asunto pasa al Senado y es el Senado quien tiene que decidir. Sin embargo, el presidente ha dicho que él dice: yo iré al Senado a pedirle a los congresantes que por unanimidad acepten el juicio que la Corte ha pedido para mí. Él no tiene legitimación para ir al Senado, es el Senado el que se reúne, esas son facultades del Senado, no del presidente de la República. Es el Senado quien va a decidir, de acuerdo con su criterio absolutamente autónomo, si va a continuar el juicio o no. ¿Eso sería una interferencia de poderes? Yo diría que podría hacerlo, porque no tiene por qué decirle al Senado que lo haga por unanimidad o que no lo haga por unanimidad. Esto es un problema que tiene que decidir el Senado. Y entonces, de una vez que el Senado decida si se continúa o no se continúa el juicio, se aplica la Constitución, que es muy clara, es el presidente del Senado y no un ministro nombrado por el presidente. Sin embargo, esa tesis del presidente mayordomo
que fue esbozada por los doctores Bruer Carías y Morales Bello, está desacreditada en este momento. Pues está desacreditada y además no tiene ningún fundamento constitucional, porque lo que está previsto en la Constitución es que se encargue, en este caso, el presidente del Senado. O sea que si mañana el Senado resuelve autorizar el juicio, automáticamente el presidente encargado de la República sería el doctor Octavio Lepage. Exactamente. De eso para mí no tiene ninguna duda. ¿Qué pasa si se reúne el CNDAD y hace como le hicieron a Chely, lo destituyen y le nombran un sustituto? Eso no se puede hacer y si se hace es algo ilegítimo y podría ser anulable ante la Corte Suprema de Justicia. O sea que no hay oportunidad de que al doctor Lepage le hagan lo mismo que le hicieron a Humberto Chely. Yo no creo que lo puedan hacer porque aquí hay un recurso jurisdiccional que es solicitar la nulidad del acto que podría ser anulable y yo podría tener que ejercer la acción de nulidad de ese acto y además sería un usurpador, sería una usurpación del poder constitucional. Y hay una serie de normas en la Constitución sumamente claras. Yo quiero invitar a los venezolanos y a las venezolanas que nos oyen y nos ven que se lean la Constitución, el artículo 250, que no lo voy a leer aquí porque es muy largo, pero ese artículo es sumamente expresivo y es sobre la inviolabilidad de la Constitución. Yo no creo que la Constitución pueda violarse y tiene consecuencias gravísimas si la Constitución se viola. Yo creo, por lo tanto, que si se está pensando en eso, se debe recapacitar, porque eso sería aumentarle a las incertidumbres actuales otras más, que no le convienen a la estabilidad del país. Me parece, y hoy se lo dije a los corresponsales de la prensa internacional y a la gente que me llamó desde el exterior, el comportamiento del pueblo venezolano ha sido ejemplar. La gente tiene derecho a expresar su júbilo o su insatisfacción con la decisión de la Corte, y hasta ahora unos y otros que yo sepa lo han hecho discretamente y no se le puede prohibir a la gente que exprese su júbilo. Yo le diría a los venezolanos, administren su júbilo, pero no comprometan el orden público. Ahí es necesario que el país, la República, conserve la paz, la tranquilidad. Debo decir también que la conducta de las Fuerzas Armadas, hasta lo que yo conozco en el momento en que estamos hablando en este programa en vivo, ha sido impecable. No tengo ninguna queja ni de la Guardia Nacional ni de ninguna otra autoridad militar en cuanto a atropellos que se hayan cometido, porque se puede prestar mucho esta situación para que se diga hay abusos de manifestaciones que están queriendo cometer actos irregulares contra el orden público y entonces los mecanismos represivos comenzar a actuar. Yo sé que las Fuerzas Armadas están muy cautelosas en esta materia porque no creo que estén dispuestas a hacer uso de la fuerza pública cuando eso no está justificado. De tal manera que el comportamiento del pueblo venezolano es de una gran madurez democrática. La gente empezó desde hace varios días a aumentar la expectativa cada día creció en el ánimo público y sin embargo no hubo manifestaciones alarmantes en ese sentido. El presidente de la República ha querido jugar con un factor psicológico que es sumamente peligroso, decir yo o el caos, si yo me voy es el caos. No, señor. Si el presidente de la República tiene que irse, si es que los hechos lo obligan a eso, cuando digo irse, me refiero a irse de la presidencia, pues no va a pasar nada en Venezuela, porque si se aplica la Constitución no pasaría nada. Y además ahí el presidente de la República tiene un poco la idea de que sin él no puede marchar a Venezuela. Y eso se presta para que algunos de sus adversarios le digan que precisamente es por él que no marcha al país. Yo no quiero meterme en eso, porque yo me quiero situar solamente dentro de mis límites de fiscal general. Pero se presta para esa controversia. ¿Cuáles son sus límites de fiscal general? En este caso mis límites son muy claros y se han quedado demostrados en estas 8 semanas que han transcurrido desde que inicié el juicio el 11 de marzo. 8 semanas, un poco más de 8 semanas. Mis límites son los siguientes. Primero, el fiscal actúa de acuerdo con ciertos fundamentos legales. Yo tengo a mi cargo velar por la recta aplicación de las leyes, entre otras atribuciones. Entonces, de acuerdo con las atribuciones que a mí me da la Constitución, yo he iniciado el procedimiento del antejuicio de mérito. Pero algo más, se decía mucho que yo iba a utilizar el juicio como tribuna política porque estaba alimentando ambiciones presidenciales y que iba a convertir eso en una pantalla para promover mi candidatura. El pueblo venezolano vio, la opinión pública conoce que durante todo este tiempo yo no solamente no he aparecido en programas ni de televisión ni en ruedas de prensa, sino que ni siquiera he viajado al interior del país.
porque tengo muchas invitaciones que he aplazado porque no quise envolverme en debates públicos mientras la Corte decidiera. De mí, nadie podrá decir que yo presioné a la Corte. En cambio, yo sí puedo decir que las últimas actuaciones del presidente de la República, por televisión todo el país lo ha presenciado, constituyen insólitas presiones sobre la Corte y sobre la opinión pública nacional e internacional, porque, por ejemplo, al hacer creer que si él no está aquí en Venezuela hay un caos y que no hay otra persona en Venezuela que pueda manejar esta situación, yo creo que esa es una presión. Yo creo que la Corte estuvo sometida desde ese punto de vista a una presión inaudita desde el punto de vista de... ¿Eso es legítimo? Yo no creo que sea legítimo, y francamente yo no quise opinar porque no quise dar lugar para que se dijera que yo estaba interfiriendo en el procedimiento. Me aparté por completo del procedimiento, simplemente lo vigilé como era mi deber y estoy hablando hoy por primera vez porque creo que ya puedo hacerlo. Ahora que ya usted conoce las circunstancias, ¿demandará usted al presidente por obstrucción a la justicia o por tratar de torcer el curso del juicio? No puedo decir nada en este momento porque ese es un punto que tendría que estudiar, pero por el momento lo que puedo decir es que lo importante es que todos contribuyamos, tanto el presidente como todos los demás factores de opinión o institucionales que intervienen en esta situación, a que se mantenga el orden público, que se mantenga la tranquilidad del país y además, algo muy importante, hay que darle a Venezuela nuevas certidumbres. Estamos viviendo ante permanentes incertidumbres y crecientes incertidumbres. No podemos aumentar las incertidumbres. Hay un elemento muy importante desde el punto de vista constitucional, que es que cuando se discutió esta Constitución, y yo fui uno de sus redactores, y se manejó este tema de las vacantes presidenciales, se dispuso lo que se dispuso con una gran prudencia. ¿Por qué? Porque se quería evitar que las ausencias presidenciales fueran motivos de convulsiones políticas. La tradición venezolana nos aconsejaba en ese sentido. Por ejemplo, si el presidente falta antes de tomar posesión, hay una nueva elección universal y directa. Pero si falta después de tomar la posesión de sus funciones, ya es el Congreso el que elige. Esta fue una medida de prudencia, porque en la Constitución del 47 se establecía que si era en la primera mitad del periodo, habría elección universal, y que si era en la segunda mitad, entonces sí era el Congreso, en la segunda mitad. Aquí se fue mucho más prudente, y se restringió a que fuera el Congreso. ¿Y por qué se hizo eso? Porque se dijo, si hay una convulsión, una crisis política, no es prudente abrir a una elección popular, porque pudiera ser eso muy controversial y muy conflictivo. Entonces, como no teníamos tampoco mucha experiencia de un largo ejercicio democrático, nos inclinamos todos, con excepción del senador Jesús Faría, que recuerdo que salvó el voto. Esta fue una sesión del 5 de junio de 1960, acta número 187, si mal no recuerdo. Está en un libro de actas de la comisión que redactó la Constitución. El único que salvó el voto, recuerdo, fue el senador Faría, porque él decía que debía ser por elección popular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Constitución le reservó al Congreso una gran facultad de apreciación. Es muy importante que la opinión pública tenga noción de esto. Facultad de apreciación quiere decir que en un momento determinado las cámaras legislativas en sesión conjunta pueden apreciar las circunstancias dentro de las cuales se está desenvolviendo el problema de la interinaria o de la vacante presidencial. Si es ausencia absoluta, si es ausencia temporal, esto puede llegar a jugar un papel muy importante en los sucesos que pueden venir de aquí en adelante. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que tratáramos ese tema de cómo se va a proceder mañana, si el Senado autoriza el enjuiciamiento, a designar el sustituto del presidente. Ya regresamos. El presidente de la República afirmó en su alocución de ayer que sería un precedente grave, preocupante y funesto un juicio fundado en la política. Ya usted nos ha dado su opinión sobre esto y ha dicho que es un juicio basado en la presunción de la comisión de los delitos de peculado y malversación de fondos. Pero él también, y yo creo que esto produce mucha zozobra en la gente, afirmó que rumores, vaticinios pesimistas, temores de graves desórdenes públicos conmueven a la ciudadanía y manifestó igualmente
que para impedir que la agitación y la violación de la propiedad tengan alguna oportunidad de alterar la calma ciudadana o de perturbar la majestad de la Corte Suprema de Justicia, él había dado órdenes de que salieran las fuerzas policiales y la Guardia Nacional a la calle. Si el presidente anunció una catástrofe o las posibilidades de una alteración seria del orden, sí, con motivo de la decisión de la Corte. Que yo sepa, los entusiastas de la idea, la gente que pueda simpatizar con el antejuicio de mérito, no ha creado ningún desorden. Hasta esta hora de la noche al menos yo no tengo ningún conocimiento. Y creo que ustedes aquí también en Radio Caracas Televisión no tienen información al respecto. Por otra parte, yo he oído más bien otra versión, que se preparan una serie de venganzas, de atentados, de amenazas de todo tipo, aparte de la campaña sucia a la que estamos habituados, por parte de amigos y de defensores que supuestamente defienden la democracia y entonces se valen de ese subterfugio para hacer toda clase de ataques personales o de agresiones o de amenazas. Yo, de paso quiero decir, si mi seguridad personal de alguna forma es afectada o la de mi familia, yo responsabilizo al presidente de la República y a su entorno por cualquier cosa que a mí o a mi familia nos pueda ocurrir. ¿Usted los cree capaces de algo? Yo he recibido muchas amenazas, no ahora, hace mucho tiempo. Y esta misma tarde, antes de yo venir para acá, el director general del Ministerio Público recibió una fuerte amenaza a él y a su familia. Yo supongo que eso puede tener muchos orígenes. Ayer varios diputados me llevaron una denuncia sobre supuestos atentados que se iban a cometer. Aquí hay una idea muy grave desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político, y es que esta es una guerra personal. El presidente ha interpretado esto como un problema personal y no como lo que es. Se trata de una lucha institucional en que un señor, que es el fiscal general de la República, ha interpuesto una acción a la que tiene perfecto derecho por las atribuciones que le da la Constitución. Pero entonces la gente, los amigos del presidente, creen que esto es un hecho que compromete la paz de la República, y las respuestas son de muy poca altura. Véanse los recortes de prensa, todo lo que se ha dicho, toda la clase de argumentos que se han empleado, que son de una pobreza espantosa. Por cierto que entre esos escritos me ha llamado la atención ver una serie de páginas que le han estado pagando a un abogado que fue contratado por la Procuraduría General de la República, o sea que pagamos todos los venezolanos, y tengo entendido que ese señor ha demandado a la nación por más de 2.000 millones de bolívares. No tengo los datos todavía suficientes, pero lo que quiero referirme solamente a un aspecto, al aspecto de la publicidad y de los espacios publicados. Primero, la Procuraduría General de la República no tiene esas atribuciones, y mucho menos un asesor, supuestamente asesor, no sé de qué rango, porque nunca lo había oído nombrar, de la Procuraduría, que dé unas opiniones, y eso se publica en todos los periódicos con grandes espacios que entiendo que cuestan mucho dinero. Eso es inusual. Primero, la Procuraduría no tenía nada que opinar, y eso es un asunto que yo tengo que analizar. Porque ellos no son los abogados del presidente. Ellos no son abogados del presidente, y toda esa propaganda que ha salido en estos días no puede ser pagada por el Estado. Eso es una cosa que hay que aclarar. Pero aparte de eso, también cabría la interrogante sobre si esos son modos de presión. Afortunadamente las presiones no han tenido ningún efecto. Y estamos en una situación que yo le pediría al presidente y a sus amigos que tenga un poco de serenidad y de comprensión para que vean que esto lo podemos tratar de una manera civilizada. En una ocasión, después que introduje el juicio, la acción ante la Corte, invité al ministro Carmona, ministro del Interior, le dije: vamos a reunirnos, yo te invito a desayunar. Nos desayunamos en mi despacho a las 7 de la mañana, nadie se enteró, ni prensa, ni nadie se enteró. Le dije: mira, aún en las guerras internacionales hay tratados que regularizan la guerra. Yo no digo que esta sea una guerra, pero ¿por qué no sometemos esto a ciertos moldes de comportamiento por parte del gobierno y por parte de todos los demás factores envueltos en el juego? Dicho sea de paso, yo tengo muy buena relación personal con el ministro del Interior y conversamos sobre eso, porque yo lo que veo es que cada vez que uno dice algo, cada vez que yo he intentado un juicio, que los he ganado todos, entre paréntesis, todos los antejuicios, menos uno que está todavía pendiente, pero todos los demás juicios, antejuicios, y siempre se han argumentado las mismas razones. Se ha dicho: no, eso no tiene ningún fundamento jurídico.
Cada vez que yo intento una acción ante la Corte, no, eso no tiene ningún fundamento jurídico. Y resulta que se dice que no tenía ningún fundamento jurídico la acción con motivo del antejuicio del presidente de la República, y resulta que la comparten los informes de la Contraloría, la oposición del procurador que renunció incluso, y lo públicamente, un informe que se nombra poco pero que tiene mucha importancia y que a mí me fue sumamente importante en el análisis de este asunto, que fue el informe de la doctora Criboy, presidente del Banco Central, un informe sumamente serio. Después la subcomisión de Contraloría de la Cámara de Diputados. Sí, hay una serie de eventos, y luego la Corte Suprema de Justicia en pleno decide en favor de los mismos argumentos, y tanto el ponente como la Corte acoge los argumentos del fiscal general. Quiere decir que el fiscal no está tan solo. Quiere decir que el único que dice que eso no tiene fundamentos es el presidente. ¿Usted va a pedir la detención del presidente? Yo no quiero adelantarme a las etapas que vienen del juicio, pero de acuerdo con la ley, ya no la Constitución, sino la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, hay un momento en que una vez que la Corte está conociendo el asunto, se sigue el procedimiento establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y en ese momento la Corte en pleno actúa como un tribunal penal. Entonces tiene que sustanciar el expediente y por supuesto la Corte podrá encontrar razones o no para dictar un auto de detención. Yo no puedo adelantar una opinión en este momento. Pero usted sí pudiera solicitarlo. Estaría dentro de mis facultades. No digo que lo voy a hacer ni que no lo voy a hacer. Estoy diciendo que esa posibilidad legal existe. O sea que es factible que en las próximas semanas, a medida que se va desarrollando el juicio, se le dicte un auto de detención al presidente de la República. Esa sería una decisión de la Corte, desde luego. Y yo soy muy respetuoso de la Corte y de sus decisiones. Vamos a ver qué ocurriría. Técnica y teóricamente esa sería una posibilidad. No hay duda de que sería. Porque ese es un juicio que se sigue al presidente de la República. Por cierto, que hoy leí una información que no quise creer en el primer momento y no sé si tendrá un fundamento sólido, pero que el presidente iba a recorrer todo el país. Lo dijo en su alocución ayer, sí, que iba a recorrer todo el país. Yo no entiendo muy bien eso, porque esta ni es una campaña electoral, ni es una fiesta patronal. Este es un juicio. Y yo supongo que los argumentos que el presidente tenga que expresar son ante la Corte Suprema, o cuando más ante el Congreso en esta etapa del procedimiento. Es que él piensa que es un juicio político. Es que no es un juicio político, y es justamente uno de los errores es situar esto como un juicio político. El presidente dice que nadie le perdona a él, por ejemplo, que ha sido presidente 2 veces. Yo quisiera detenerme brevemente en esto. No hay que olvidarse de que precisamente el hecho de que el presidente haya sido 2 veces electo, lo que revela es la falla del sistema venezolano que ha permitido eso. Primero porque no voy a entrar en el detalle de que es muy importante, pero no voy a entrar esta noche en ese detalle de si conviene o no la reelección, que es un problema ya de otro orden. El senador Uslar Pietri y yo, cuando éramos senadores por el Distrito Federal, propusimos la no reelección absoluta cuando se hizo la Constitución, o sea que quien fuera presidente una vez no podía volver a hacerlo, como en México. Eso no se acogió en la Comisión de Reforma ni lo aprobó el Congreso, por lo tanto no existió la disposición. A eso no me voy a referir, pero sí me voy a referir a otro aspecto. Si la investigación sobre el Sierra Nevada, que fue un caso sumamente grave, se hubiera desarrollado como ha debido desarrollarse, se hubiera creado dificultades. Yo no voy a decir que el presidente Pérez era culpable, no estoy haciéndole esa acusación. Lo que sí pienso es que ese juicio se cerró de una manera sorprendente, porque el fiscal general de la República de la época, el fiscal general de la República encargado, recibió un expediente el 12 de agosto de 1980 y el día siguiente, el 13 de agosto, se abstuvo con un escrito de 63 páginas, se abstuvo de formular cargos ante la Corte Suprema. Fue por eso que ese juicio no funcionó, el Sierra Nevada. Pero aparte de eso, el hecho de que una persona sea presidente 2 veces no es necesariamente el producto de méritos personales, que pudieran serlo también, no voy a discutirlo, sino de fallas del sistema político, en un caso o en otro. Y aparte de eso, que tampoco estaba madura la sociedad venezolana para el ejercicio crítico que hoy tiene. Porque, por ejemplo, en la última campaña electoral se hicieron promesas y expectativas, se crearon unas expectativas como para un país próspero y resulta que estaba para ese momento ya anunciado un escenario o varios escenarios de limitación en los recursos. Entonces era incompatible un programa de mucha abundancia en promesas con
las posibilidades efectivas de poca realización práctica. Entonces esa contradicción. Me acuerdo, por ejemplo, que en Anaco me dijeron, entre los ejemplos que existen de promesas electorales, me dijeron que en su campaña electoral el presidente había prometido volver a Anaco en tren. Y en Anaco se preguntan, ¿dónde está el tren? No existe el tren. Y es como el computador volante y todas estas cosas que cada escuela iba a tener un computador. Ya sería muy bueno que las escuelas tuvieran pupitres. Y bueno, pero no voy a entrar en eso. El hecho es que yo quisiera señalar esto, no por ánimo de criticar al presidente, sino porque a mí me preocupa que él no esté en la óptica correcta. El problema aquí se trata de demostrar su inocencia, y él la puede demostrar. Si él tiene perfecto derecho a demostrar su inocencia y todo lo que lo favorezca, para eso es el juicio. Pero ese es un juicio que se ventila ante la Corte Suprema de Justicia y no ante la plaza pública de Mérida o de bailadores o de cualquier parte del país. Yo no veo qué significaría un contacto personal con la gente cuando no son ellos los que van a decidir. Vamos a cumplir unos compromisos. De regreso quisiera referirme a eso porque de las dos acusaciones que usted ha presentado contra el presidente, una por peculado y por malversación de fondos, entiendo que la más difícil de probar es la de peculado, la más fácil de probar es la de malversación de fondos. Y he oído decir que en el Congreso están discutiendo una reforma para eliminar ese delito de la ley de salvaguarda, de manera que la acción suya se quedaría en el aire. Ya regresamos. Porque este es un avance de El Observador. Nos encontramos en la Quinta Tinajero, en la residencia del doctor Rafael Caldera, para conocer su opinión acerca de esta decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia. La decisión de la Corte, prescindiendo de referencias personales, es un hecho de mucha significación, de mucha importancia en la vida de la democracia venezolana. Es una confirmación del Estado de Derecho, es una presencia del Poder Judicial que ha sido tan cuestionado en los últimos tiempos, ha sido una ratificación de que las crisis políticas se resuelven dentro del camino, dentro del cauce previsto por la Constitución. Yo creo que en ese sentido, no solamente en el interior de Venezuela, sino también en el exterior, la noticia tiene una connotación indiscutiblemente positiva. ¿Quiere esto decir que se fortalece la democracia y la justicia? Indudablemente que sí, porque es una prueba a través de la cual está atravesando la democracia venezolana y a esa prueba le está respondiendo con los elementos que el mismo sistema democrático establece. Ahora se habla de que el presidente de la República podría designar un ministro como su sustituto. ¿Esto sería procedente? Si se lanzara por la aventura de designar un ministro antes de la suspensión, que va a ser consecuencia del voto del Senado, en el cual él mismo dijo que se sometería a lo que el Senado resolviera, ese encargado no tendría prácticamente vida porque cesaría inmediatamente y conjuntamente con la cesación de las funciones del presidente. Estábamos hablando de todos los problemas que se pueden crear con esta situación. ¿Qué va a pasar en el país ahora? Si mañana el Senado resuelve autorizar el juicio y entra en funciones entonces un presidente encargado, que sería el doctor Lepage, presidente del Congreso, que pasaría a ser el presidente encargado de la República. ¿Qué pasa con el presidente? Él sigue siendo presidente de la República, sigue viviendo en la casona, sigue despachando en Miraflores. ¿Cómo se comparten las responsabilidades? Primero, el hecho de estar suspendido tiene efectos constitucionales y legales. Él no puede actuar, él es un presidente, sería un presidente suspendido en tal caso. O sea que él no podría tener ninguna actuación como presidente. No podría tener ninguna actuación como presidente. Ya eso de que si vive en la casona o no, ya es un problema de delicadeza personal que no está previsto en la Constitución y de comodidad personal. Yo no quiero referirme a eso. En cuanto a los... ¿Y a Miraflores?
Miraflores tendría que ser el presidente que esté en ejercicio de la presidencia, el encargado de la presidencia, en ese caso el presidente. O sea, él por cortesía podría quedarse en la casona y el presidente encargado vivir en la Viñeta, pero en Miraflores sí despacharía solamente el presidente encargado. Eso no está previsto en la Constitución, pero es obvio que el presidente, quien se encarga del Poder Ejecutivo, tiene que despachar de Miraflores. Para mí no tiene eso ninguna duda. Pero aparte de eso, yo creo que hay varias etapas. Primero, la primera etapa es que el presidente del Senado, como el presidente del Congreso, se encarga de la presidencia Aquí hay una discusión de si es por 30 días o por 90 días. Hay quienes dicen que se debe aplicar el término de 30 días, otros dicen que es el de 90, porque es una falta temporal, una ausencia temporal del presidente. Y que la Constitución establece en el artículo 188 que si pasa de 90 días, el Congreso puede declarar que es una ausencia definitiva, que es una falta absoluta de la presidencia. Y entonces nombrar allí definitivamente un presidente. Pero ahí hay otro problema práctico, y es el siguiente, que resulta que el presidente de la República pudiera ser absuelto en un juicio. Es una hipótesis que no es descartable, porque no se pudieran probar los hechos o por cualquier razón desde el punto de vista procesal. Entonces, ¿qué pasaría en aquel momento? Tendría que devolverle el supuesto presidente interino la presidencia al presidente titular. Pero hay otro problema práctico también, que es que en este caso no habría tiempo para que eso ocurriera, porque el juicio se llevaría los 7 meses que quedan, mucho más allá de los 7 meses que quedan del periodo constitucional. O sea, es imposible que el juicio dure menos de eso. Es muy difícil. Yo mandé a hacer un mapa del juicio con todos los lapsos, y con las distintas variables que pudieran ver dentro de los lapsos, porque los lapsos judiciales no son así tan matemáticos, y menos en Venezuela. De tal manera que habría que pensar en tener construido pues una especie de cronograma de cómo se lo mandé a hacer esta tarde para tenerlo claro. Pero a ojo de buen cubero, es claro que eso se lleva todos estos meses antes que consumirían el periodo presidencial. Ese sería un problema práctico. Pero el otro problema práctico es la elección misma de un presidente por el Congreso. Para mí está muy claro eso en los artículos 187 y 188 de la Constitución, porque ahí es donde viene el poder de apreciación del Congreso, que lo tiene. Quien lea las actas de la comisión redactora, que tienen un valor, como tú sabes muy bien como abogado, tienen un valor como trabajo preparatorio. Es un trabajo preparatorio que tiene influencia para interpretar la ley, para interpretar la Constitución. La exposición de motivos, los discursos que se dijeron en ambas cámaras cuando se aprobó la Constitución, todo eso forma parte de lo que es el andamiaje ideológico y teleológico de la Constitución. De allí que, por lo tanto, cuando se pensó en las vacantes presidenciales, faltas temporales o absolutas, se pensó más que todo en enfermedad o en viajes. Hasta 1925 esto no se producía, porque hasta ese año había un vicepresidente de la República. Pero el general Gómez, después de los problemas que hubo con la sucesión presidencial de su hijo Vicentico, mandó a eliminar de la Constitución la vicepresidencia en 1925. Y entonces no hubo vicepresidencia, sino que se encargaba un ministro, que era el ministro que fuera escogido por sus colegas de gabinete. De modo que el general López Contreras se encarga en 1935, porque sus colegas de gabinete lo nombraron ministro encargado del Poder Ejecutivo. Así era como se llamaba. Se nombra encargado del Poder Ejecutivo al general Eleazar López Contreras. A los pocos días el Congreso lo nombró presidente provisional de la República. Y más tarde, creo que el 19 de abril de 1936, el general López Contreras fue nombrado presidente constitucional de la República por el Congreso. Ese fue el procedimiento. Ahora ya no existe eso. Antes incluso el presidente, cuando se ausentaba de Caracas, había una vacante temporal, tenía que dejar un encargado. Eso se explicaba por los medios de comunicación. Hoy sencillamente el presidente de Colombia una vez dictó un decreto estando él en Corea, y el presidente de los Estados Unidos, que tiene que viajar tanto, o el presidente de Francia, no deja de ser esta cosa absurda de que hay que dejar un encargado y juramentarlo y hacer un acta. Eso es propio de los países subdesarrollados, porque en los países modernos no, señor. El presidente de los Estados Unidos o de Francia o de Alemania es presidente donde quiera que esté. Aquí no, porque hay esas limitaciones constitucionales. Pues bien, aquí cuando se pensó en las vacantes o faltas absolutas o temporales, se pensó en la enfermedad
o en la ausencia del país. Pero este caso no estaba expresamente previsto, pero sí hay una cosa clara en la Constitución, que es que el presidente queda suspendido por el Senado en el ejercicio de sus funciones. Porque la decisión del Senado que autoriza la continuación del juicio suspende al presidente en el ejercicio de sus funciones. Eso es claro porque lo dice la letra y el espíritu de la Constitución. Bueno, yo no sé por qué se tenga que armar una discusión y un lío conceptual en torno a algo que está claro. Y una de las cosas que yo desearía que pudiéramos hacer todo para contribuir a la solución de la crisis es que se respete la Constitución y que se actúe con un juego limpio, que se le juegue limpio a la Constitución. Y el presidente, el mejor servicio que se le podía hacer, que se podía hacer a sí mismo y que le podía hacer al país, es dejar que la Constitución funcione y que no se plantee el problema del poder como una obsesión. Yo quisiera traer aquí una frase, yo quiero que me permita hacer referencia a aquí tengo la fotocopia de un documento que históricamente tiene un gran valor, que fue la renuncia del general José Tadeo Monagas a la presidencia de la República el 15 de marzo de 1858. El general Monagas, dicho sea de paso, no es de mi devoción, porque el primer hecho que puso en peligro el Estado de Derecho en Venezuela fue el atentado que hubo contra el Congreso el 24 de enero de 1848. Ese fue el día en que se destruyó la legalidad en Venezuela por primera vez y se le abrió la puerta a todos los conflictos que después vinieron con la Revolución Federal y más tarde, y a todas las dictaduras. La oligarquía conservadora, la llamada oligarquía conservadora, que fue el periodo más ejemplar de la historia de Venezuela desde el punto de vista de la probidad, desde el punto de vista de la organización de la República. La República Conservadora había sido respetuosa de la ley y de la Constitución, hasta el punto de que Páez, cuando fue derrocado el doctor Vargas, lo repuso en la presidencia. Pues bien, cuando Monagas comenzó a ver que el Congreso se le rebelaba y lo pretendían enjuiciar, entonces metió la tropa en el Congreso y allí murió, entre otros, Santos Michelena, que era uno de los hombres más importantes de la República de 1830. Eso ocurrió en 1848. Pero después el general Monagas más adelante se encontró con otros conflictos y problemas y se vio obligado a renunciar a la presidencia de la República. Y dice aquí, dice lo siguiente: yo pudiera combatir y vencer haciendo uso de las facultades que me otorgó el Congreso y en cuya virtud se habían formado diversos ejércitos, de los cuales algunos salieron a pelear. Sin embargo, yo lamentaría un triunfo que hubiese costado la sangre de mis compatriotas y hermanos, y viendo que se da por pretexto de la discordia mi permanencia en el poder, he resuelto separarme del mando. Jamás he tenido otro pensamiento que el de la dicha de los venezolanos. A él hice el sacrificio de aceptar la presidencia. Él es también el que me decide abandonarla. El texto es mucho más largo, pero en obsequio de la brevedad... ¿Usted le está pidiendo al presidente Carlos Andrés Pérez que renuncie? No, de ninguna manera. Yo estoy citando un ejemplo histórico y que hay otra frase aquí. Yo no quiero de ningún modo servir de obstáculo a la voluntad de mis compatriotas. Yo lo que quiero citar este ejemplo es como un testimonio de que hay veces que en los conflictos políticos o históricos los hombres más encumbrados con las responsabilidades públicas pueden tener que hacer sacrificios. No es nada sorprendente, el presidente Nixon es el ejemplo más reciente de un gran país. Los Estados Unidos no se pusieron en crisis por eso. Nixon salió multiplicado en su categoría de estadista. Y Nixon hoy, a pesar de todo el problema de Watergate, es un hombre muy respetado, porque Nixon era un estadista. Y él vio que él no, como lo dijo en su carta de renuncia y como lo dijo después en una locución al pueblo americano, él vio que él no podía ser presidente y manejar a la vez un conflicto como el de Watergate. Entonces está de por medio el sentimiento del servicio al interés público. Y en un momento dado un presidente puede decir: yo sacrifico mis legítimos intereses y derechos en mantenerme en el poder en vista de que yo soy un motivo de discordia para el resto de mis compatriotas. Esos motivos de discordia pueden ser justos o injustos. Puede que haya a veces percepciones injustas o exageradas sobre la vida de un hombre público, pero el hecho es que cuando se producen son hechos. Puede que más adelante la historia los rectifique o los acentúe. En el caso de Monagas no ha habido rectificación histórica a pesar de esa carta, pero no hay duda de que Monagas en aquel momento alivió la tensión política de su época con su renuncia y le hizo un servicio al país. Le hizo muchos daños al país el general José Tadeo Monagas, pero ese fue un gran beneficio.
el de su renuncia oportuna. Yo no quiero decir que el presidente deba renunciar, porque nunca he querido envolverme en esta pregunta. Muy queridos amigos míos, como el doctor Uslar Pietri y el doctor Caldera, han hablado de esto. Yo nunca me he sumado a esa propuesta porque me ha parecido que yo como fiscal general no debo hacerlo, y por lo tanto yo no estoy proponiendo que el presidente renuncie, que por otra parte el Congreso puede analizar la renuncia, porque el Congreso en un momento dado puede decir no aceptamos la renuncia porque tiene que decidir primero el Senado si ordena o no la continuación del juicio, por ejemplo. Es una hipótesis, no estoy diciendo que se haga así, ni pretendo hacerle insinuaciones al Congreso, pero esas son hipótesis y yo como fiscal general tengo que plantearme los distintos escenarios. Y es pedagógico que los conciudadanos, que los compatriotas se planteen las diferentes alternativas. Pero hay algo más importante en todo esto, la crisis del país. Yo creo que hay una crisis profunda en Venezuela. Porque no cumplimos unos compromisos y así plantea eso con más calma. Y también una pregunta que se me quedó pendiente, perdón que con la dinámica del programa se me pasó, que es la de la reforma que se está haciendo a la ley de salvaguarda, mediante la cual se eliminaría uno de los dos delitos de los cuales usted acusa al presidente. Por cierto, el de más fácil prueba, de manera que una vez montado todo el juicio y dictada ya la sentencia de la Corte Suprema de Justicia diciendo que sí hay mérito para que se proceda, y de repente mañana el Senado decide que sí, que está bien, que autoriza el juicio y se nombra el sucesor, de repente después le modifican la ley, eliminan el delito y nos quedamos otra vez colgados de la brocha. Colgados de la brocha, sí señor. Ya regresamos. Si yo le he entendido bien, el país se encuentra en este momento en una situación muy complicada. Por una parte, la Corte ya ha dicho que hay méritos para que siga el juicio del presidente. Mañana el Senado debe autorizar el juicio o no. Todo indica que el Senado va a autorizar el juicio, incluso el propio presidente ha dicho en algunas entrevistas que va a ir al Congreso a pedir que así sea. De manera que si el Senado autoriza el juicio, inmediatamente, automáticamente, el presidente queda suspendido. Y entra en el ejercicio de sus funciones el presidente del Congreso, en este caso el doctor Octavio Lepage. Eso plantea la siguiente situación. El doctor Lepage es presidente encargado, él tendrá que conformar un gabinete, un equipo de gobierno. Él está sujeto a una disciplina partidista, nadie lo ha liberado de disciplina partidista, y por si acaso él se le ha olvidado, dicen que el doctor Lepage no tiene muy buena memoria, por si acaso se le ha olvidado lo de la disciplina partidista, ayer en un CDN se encargaron de recordárselo bien clarito, que el que se sale de la línea lo echan del cargo. No importa que haya militado 40 años en Acción Democrática, no importa que haya sido presidente del partido, no importa que haya sido secretario general del partido, el que se sale de la línea va a ser castigado. Entonces tenemos un presidente con esas limitaciones. Y por otro lado tenemos un presidente suspendido en una situación muy extraña, porque es un hombre de gran prestigio en el país, ha sido presidente constitucional 2 veces, más de 9 años ha ocupado la presidencia de la República, conoce todos los resortes del poder, de la policía secreta, de las Fuerzas Armadas, de los sectores económicos, o sea, de la comunidad internacional. Y ese presidente suspendido tiene, o sea, por un lado, ese enorme poder y prestigio que él ha acumulado, pero por otra parte, según nos decía usted, es imposible que regrese al ejercicio de la presidencia, en términos prácticos. O sea, quedan 8 meses de gobierno y un juicio de esta naturaleza, con todas las complicaciones que tiene, a menos que el Congreso pues borre no solamente el delito de malversación de fondos, sino que también elimine el delito de peculado de la ley de salvaguarda. O sea, si no ocurre una cosa de esa,
es imposible que haya una sentencia firme antes de 8 meses y que por lo tanto el presidente Pérez regrese al gobierno. Entonces tenemos una situación de un presidente encargado con una serie de limitaciones prácticas y un presidente suspendido que no podrá regresar al ejercicio del poder. Pensaba en todo esto cuando usted trajo a colación la carta de renuncia del general José Tadeo Monagas. Y pensaba yo si en el fondo la renuncia del presidente Pérez no ayudaría no facilitaría mucho la evolución de las cosas. Pudiera ser, pero yo no quiero pronunciarme por ese escrúpulo de ser el fiscal sobre ese aspecto. Pero sin duda que esa es una alternativa que él podría tener. Ahora, sí quiero plantear algo en relación con eso que tú has mencionado. La inseguridad que se crea en el país, la incertidumbre. No puede Venezuela vivir con más incertidumbre. Aquí es necesario resolver problemas básicos de orden público. La primera cosa que hay que resolver en Venezuela es el orden. El gobierno tiene que tener una autoridad, restituir eso que se llama la autoridad que no existe en el país y restituirle al país un liderazgo fundamental desde la cabeza del Estado. Una vez dije yo que era necesario un liderazgo histórico. Yo dije eso y me dijeron qué cosa es el liderazgo histórico. Primero, un líder a la cabeza de la nación que tenga credibilidad y que el país lo respete. Y en segundo lugar, y que lo siga. Y en segundo lugar, muchos líderes en las instituciones, en los consejos municipales, en las juntas parroquiales, en las empresas, en fin, en todos los sectores y áreas de la vida nacional. Bueno, mañana, a partir de mañana tendremos 3 líderes, el doctor Lepage en Miraflores, el senador Alfaro Ucero en La Campiña y el presidente Pérez en La Casona. Ojalá que eso no traiga peores consecuencias, pero lo que necesita el país es reencontrar rápidamente el rumbo, porque estos 6 o 7 meses que faltan para que se termine el periodo constitucional son críticos y son cruciales en la vida venezolana. Primero hay que mantener la continuidad del Estado, eso es sumamente importante. El hecho de que haya un accidente político de esta dimensión no quiere decir que se va a poner en peligro la continuidad del Estado. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, hay que mantener el orden en el país, la paz pública, la paz de la República, como se decía en una época. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Entonces, la primera prioridad en este momento es restaurar heridas y iniciar un periodo de convalecencia política que, aunque sea corto, de 6 meses, le prepare al presidente que sea electo en diciembre el camino y le facilite las cosas. El padre Ugalde en estos días, en este mismo programa, hablaba de la gobernabilidad. Yo creo en eso, estoy absolutamente de acuerdo con esas palabras del padre Ugalde, llenas de sabiduría. Creo que es verdad, ese es un principio fundamental del país. Entonces, estos meses que vienen tienen que preparar el camino para el futuro presidente. Y además otra cosa, todas estas incertidumbres, todos estos accidentes políticos pueden restarle fuerza al ambiente electoral, y nos interesa que haya elecciones en diciembre y que sea electo un presidente en diciembre. Eso es sumamente importante. Ese sería el mandato fundamental del presidente encargado. Ese sería, no el único. El único, tiene que facilitarse el camino hacia la Constitución y hacia las alternativas que puede haber, que si una constituyente, que en fin, que si un referéndum para esto, por aquello. Ya son otros problemas que no hay tiempo de abordar esta noche, pero es evidente que una de las responsabilidades del presidente ese que se ha nombrado por el Congreso es conducir el país, ser un puente hacia el futuro de la institucionalidad democrática en el país y ofrecer seguridad y ofrecer estabilidad y confianza. Eso no se puede hacer sino con autoridad. Ese es un punto. El otro punto es que al mismo tiempo... Ahora, para que tenga autoridad, entonces, sería muy conveniente, primero, que Acción Democrática liberara al doctor Lepage de disciplina partidista y segundo, que el presidente renunciara. Podría ser, porque estos hechos políticos no siempre dependen de la voluntad de los hombres. Yo creo, por eso es que a mí me parece tan peligroso que el presidente de la República plantee esto en términos personales, como si es una callapa de muchachos que lo esperaron en la esquina de un barrio y le cayeron encima. Esa es la impresión que él quiere dar, sobre todo ante la opinión internacional, y no es así. Aquí lo que se está atacando es la corrupción, no es ni siquiera la política económica, que también juega un gran papel dentro de la crisis actual del país, sino la corrupción. El problema es con la corrupción. Pero si el problema es con la corrupción, entonces este juicio es solo el inicio de un proceso,
Porque el único corrupto de Venezuela no es Carlos Andrés Pérez. Por supuesto que no, ni nadie está pensando que porque el presidente de la República sea afectado por un juicio, por eso se van a solucionar todos los demás problemas del país. Pero él es el jefe del Estado y tiene por supuesto una responsabilidad. Yo creo que es muy importante que miremos hacia adelante, porque estamos mirando hacia atrás. Yo siempre cito los conceptos de un gran escritor venezolano que fue Augusto Mijares, cuando habló de lo afirmativo venezolano. Tenemos que buscar lo afirmativo que hay en Venezuela y acabar con este ambiente lesivo de destrucción, de autodestrucción, de negatividad, y que todo lo venezolano es malo. No, si hay cosas muy buenas. La prueba está el comportamiento que hubo en los días pasados cuando se eligieron los candidatos, el comportamiento que ha habido en estos accidentes del año pasado, el año del 92, la actitud de ahora del pueblo venezolano con relación al juicio. No, y de las instituciones, de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, de la Contraloría. Todas las instituciones están concurriendo a los fines comunes del Estado. Dicho sea de paso, le envié un oficio al presidente, al Contralor General y al presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, a ver si coordinadamente entre la Fiscalía, Contraloría y el Tribunal de Salvaguarda hacemos un proyecto de ley sobre la partida secreta y los gastos de seguridad del Estado. Yo el año pasado, en mayo, el 19 de mayo del año pasado, propuse esto, pero no tuvo eco en los ambientes políticos. Voy a reiniciar esto, porque yo creo que una de las conclusiones positivas que se puede sacar de todo esto es la regulación para el futuro de los gastos de seguridad del Estado. Dicho sea de paso, pero yo creo pues que hay un ambiente que hay que estimular de conciliación nacional. Esta tarde tuve la satisfacción de que primero me llamó Eduardo Fernández temprano para felicitarme y después Osvaldo Álvarez Paz. Y la cantidad de llamadas de distintas gentes políticas y no políticas que hubo esta tarde a mi despacho fueron extraordinarias. Y no es gente que está vinculada por una motivación política, sino gente que está buscando una salida para el país, que es lo que yo creo que todos tenemos que concurrir a eso, a crear un periodo de convalecencia que nos permita volver a vivir en paz en este país. Y yo creo que con autoridad y con energía y con decisión. Es que aquí no se toman responsabilidades, son muy pocas la gente que toma responsabilidades. El sistema político se ha convertido en un sistema de complacencias y de complicidades. Yo te complazco en esto, tú me complaces en aquello, nos perdonamos esto, nos damos aquello. Una transacción permanente. Por eso yo creo que si algo tiene de pedagógico el juicio que yo inicié ante la Corte yo asumí una responsabilidad como fiscal general de la República, que mucha gente no creía que ese juicio tenía éxito. Muy poca gente tenía fe en que eso iba a conducir a algo. Se llevaron una sorpresa. La Corte actuó, han actuado las distintas instituciones. Yo creo que eso nos da la idea de que el país está reaccionando y que el país no quiere seguir sometido a un sistema político que es esencialmente corrupto y esencialmente ineficiente. Porque eso no quiere decir que estemos contra la democracia, porque eso es otra cosa. Se dice, los que están contra la democracia son mis enemigos, dice el presidente. No, señor, no somos sus enemigos. Primero, no somos sus enemigos. Yo no me siento enemigo del presidente. Y en segundo lugar, no estamos contra la democracia, precisamente estamos buscando salvar la democracia, ofreciéndole una alternativa a la democracia. Antes eran los golpes de Estado o las insurrecciones populares, ahora es un juicio ante la Corte, y eso tiene un valor pedagógico extraordinario. Yo creo que si no tuviera otro valor que el valor pedagógico para la sociedad venezolana, yo estaría contento. Bueno, tiene muchas razones para estar, doctor. Muchas gracias. Gracias además porque creo que es la primera vez que el Primer Plano se hace a esta hora de la noche en vivo, ¿no? Muchas gracias. Creo que la ocasión lo ameritaba. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Hasta entonces. A continuación, 2.2, Brigada Especial.